siempre se señala que tiene que existir una autoridad que ejerza estas funciones o que ejecute estas leyes pues de manera independiente, imparcial, alejado de posibles conflictos de interés y etcétera. Entonces, si bien es cierto que posiblemente no vas a encontrarte, ya sabes, el artículo 4, fracción 2, subsección 1 que diga jamás tocarás a COFESE o a quien sea, pues la verdad es que se tiene que interpretar de una manera más amplia, se tiene que interpretar sobre el sentido de la cual esos compromisos pues son parte. Y bueno, como hemos estado también viendo y como la propia historia de la regulación económica en México nos señala, pues existe una razón por la cual esas actividades en específico fueron puestas en un plano diferente, porque necesitan tener la garantía de que van a ser autónomos, de que van a poder tomar sus decisiones sin influencias de ningún tipo. Y sobre todo, creo que también esto es parte del mensaje, Rodrigo, sobre todo porque lo que estamos nosotros transmitiendo al tomar estas disposiciones e incluso incorporarlas en el TEMEC, pues es que le queremos dar un elemento de certidumbre a los operadores económicos. Cuando, por ejemplo, en el caso de competencia, si se manda, como la reforma sugiere, a la Secretaría de Economía, pues estás hablando de que una entidad posiblemente se convierta en cuasiparte, porque es la misma entidad que tiene en su control la política comercial, la política económica, la política regulatoria y ahora también además la política de competencia. Ese es el gran problema que yo le veo a las implicaciones que podría tener si esa reforma, Rodrigo, llega a aprobarse. Y bueno, desde luego creo que nuestros socios comerciales, desde luego el TEMEC, porque así fue lo que me preguntaste, pero estas mismas disposiciones están en otros tratados comerciales. Sí, sin duda. Y sobre todo porque hay un camino que tiene una lógica económica que ha recorrido México cuando, y a mí todavía me tocó ya siendo periodista, obviamente, cuando la COFETEL pues formaba parte de una rama de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y evidentemente la denominación de los cargos muchas veces era pues de carácter político más que técnico y ahora en el IFT, por ejemplo, o en la COFESE, pues hay una serie de exámenes muy rigurosos, procesos transparentes y abiertos para determinar quiénes son los comisionados, por ejemplo, ¿no? Y eso, pues, abonando a lo que decías, pues da, digamos, certeza de que estás ante un órgano que puede ser un árbitro con validez en términos de que su propia constitución no obedece intereses políticos, porque todos sabemos que obviamente pues los jugadores grandes pueden influir en la política y eso determina pues incluso cómo funcionan los árbitros y en este caso pues hemos llegado a ello gracias digamos a un camino que recorrimos a lo largo de décadas. Sí, completamente. Y mira, también aquí tocas un punto importantísimo, Rodrigo, que no he visto por ahí repetido en muchos lados. O sea, al margen de estas incongruencias o estas cosas difíciles de entender que estamos mencionando, es bastante claro y se ha comentado mucho cómo en los últimos años, pues el presupuesto de las dependencias se ha ido mermando, cómo recursos humanos capacitados y con el conocimiento técnico, pues han ido buscando otros horizontes laborales, déjame ponerlo así. Entonces, no solamente estás abriendo la puerta, con esta reforma, no solamente estás abriendo la puerta a una violación de los tratados internacionales y erosionando esa confianza, sino que además pretendes que las autoridades a las cuales les vas a dar esas responsabilidades lo hagan sin tampoco proveerle de los principios y de los recursos mínimos necesarios para que esto suceda. Entonces sí me parece una receta muy complicada, ¿eh? Sí, claro. Y sabes que abonando también a lo que dices, pues es que hay que imaginar, ¿no? Porque el perfil, por ejemplo, de alguien que trabaja en el IFT o la COFESE, pues primero son alguien que tiene que tener una gran solvencia desde el punto de vista, pensemos COFESE, económica. Es decir, tiene que ser un buen economista, pero además tiene que saber bastante de derecho y con profundidad técnica en algunos temas específicos, dependiendo la zona en la que esté. El IFT ni hablar. Requieres un conocimiento técnico en temas de telecomunicaciones, pues nivel ingeniería, pero al mismo tiempo económico, pero al mismo tiempo en derecho. Si tú ves lo que vale un perfil con esas características en el mercado privado, pues pagan 3 veces más de lo que puedas ganar, además cuando se pretende que nadie gane más que el presidente, ¿no? Y eso, pues hay un drenaje de talento que hemos visto en los últimos años. Sí, por supuesto, y esa parte hacia adelante creo que es una de las cosas que tenemos también que poner atención sobre cuáles serán las plataformas ahora que estamos en tiempos electorales, ¿no? Cómo se va a reforzar el servicio público,
cómo vamos a tener, pues sí, los funcionarios, desde luego, que tengan el compromiso con México, pero pues vaya, ese compromiso también tiene que ir de las dos vías y el Estado tiene que garantizar que las retribuciones a esas personas pues van a ser las adecuadas y dignas también para quien representa el país, ¿no? Por supuesto. Juan Carlos, ¿qué hay de lo que estamos viendo hoy en Estados Unidos? Me parece que súbitamente, o por lo menos no sé si es mi percepción, pero hay, digamos, en estos últimos meses una preocupación por las inversiones chinas que están llegando a México. Y diría que esta preocupación no solo estadounidense, es también canadiense, y uno empieza a ver los análisis que van apareciendo con respecto a este tema. ¿Cómo lo ves? Pues sí, es un tema que desde luego ha ido ganando mucha atención de los medios, de los políticos, evidentemente, de los reguladores, pues porque se parte de un punto en el cual hay ciertos sectores de la economía que se consideran estratégicos, el acceso a los materiales críticos, el acceso a ciertas tecnologías que podrían tener usos militares, el acceso a tecnologías como la 5G, en fin, ese tipo de cosas está generando un interés sobre quiénes son las empresas que se meten a invertir a esos sectores. Y pues en la visión de algunos países, tú mencionaste Estados Unidos y Canadá, pero eso también está pasando en el Reino Unido, también está pasando en la Unión Europea, el propio Japón también, han empezado a implementar mecanismos de monitoreo y de regulación de inversiones. ¿Por qué? Pues porque efectivamente pues no quieren que una empresa privada, sea del país que sea, regularmente se menciona China, pero sea del país que sea, llegue a tener el control de esas tecnologías o estos productos que se consideran estratégicos. Ahora bien, eso ha ido creciendo y pues esa preocupación ha ido creciendo y Estados Unidos, en el caso de nosotros, pues ha sido muy insistente en que se tiene que empezar a monitorear cuáles son las inversiones de estos países que les preocupan o que pudieran representar, en palabras de la secretaria Yellen, una amenaza en la seguridad nacional estadounidense. Claro. Insisto, se menciona repetidamente a China, pero bueno, podría ser cualquier país. Minutos, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros y se lo agradezco mucho a Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior y académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la UP. Juan Carlos nos interrumpió el corte, pero estabas hablando justamente pues de esto que hemos visto y es la preocupación en general, lo mencionabas, que hay en todo el mundo de cuando empresas de otro país, obviamente China por el tamañote que tiene y el despliegue de capital que hace, sus empresas y el propio China en términos de infraestructura, pues genera preocupación en muchos países. Obviamente la región Norteamérica, Estados Unidos y Canadá no son la excepción. Me da la impresión que en México, digamos, somos más pragmáticos en términos de que no veo que haya una preocupación estructural. Quizás es porque no hemos sido muy estratégicos, eso también hay que decirlo, pero bueno, te interrumpió el corte y lo tuve que hacer yo. No, con mucho gusto, Rodrigo. Sí, yo creo que acá es dar el punto. O sea, a ver, al margen, nada más para retomar lo que decíamos antes del corte, hay una preocupación sistémica, esto se ha manifestado de muchas maneras, pero sí, los estados, los gobiernos han sido más proclives a regular las inversiones que consideran en sectores estratégicos. Yo creo que ahí, en México ya tenemos en la ley de inversión extranjera la posibilidad de que se nieguen los permisos por materia de seguridad nacional, pero creo que nunca lo hemos aplicado. Entonces, pues francamente es más bien como una cosa que se deja ahí por si acaso. No obstante, ahora, pues sí, estas presiones, estas preocupaciones se reflejan también pues en lo que nuestros socios comerciales nos vienen a platicar. Ahora, Claro. es una realidad, Rodrigo, bien difícil de reconciliar, porque todos estos países que te mencionaba ahorita, pues tradicionalmente han sido exportadores de capital, ¿no? México, y ayer anoche se iban a conocer las cifras de inversión extranjera del 2023, 36 mil millones de dólares recibimos. México, pues más bien ha sido un receptor de capital y ahora estamos hablando del nearshoring como este elemento crucial para el desarrollo futuro de México. Entonces, pues que venga una empresa a decirte, pues mira, tengo 500, 600 millones de dólares, pues decirle que no, porque a lo mejor compromete ciertos aspectos de la seguridad comercial del país X o del país Y, pues está complicado, sobre todo cuando necesitamos los capitales para complementar la inversión doméstica. Entonces, por ahí en alguna ocasión escribía yo que el debate pues ciertamente está aquí, que México tiene que tomar una posición y hacerse de una política pública en ese aspecto, pero que sea nuestra, es decir, independientemente de lo que Estados Unidos o Canadá o Japón o quien sea considere como seguridad nacional,
que México tome cuáles son nuestros elementos aplicables a nuestro país, cuáles son las necesidades que tenemos en nuestro país, y en función a eso decidamos si queremos regular y cómo queremos regular, pero no necesariamente treparnos así de manera automática a esta dinámica de que hay que regular porque eso va a ser una amenaza a la seguridad nacional, ¿sabes? Claro, y sobre todo porque de repente el término seguridad nacional, tanto en México como en el mundo, pero bueno, en Estados Unidos lo pensaría, es gelatinoso y me refiero a que pues puede caber cualquier cantidad de cosas, ¿no? Porque puedes pensar, oye, fabricar tostadores puede poner en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos. Sí, en tanto están en las cocinas de cada hogar de la Unión Americana y tiene un chip que recoge datos. Ah, bueno, pues entonces no puedo hacer tostadores. Y entonces se vuelve complejo, ¿no? Y discrecional esa situación, y por eso seguía con mucha atención la conferencia de Yellen cuando vino el año pasado. Y hay cierta ambivalencia porque todo cabe en seguridad nacional. Oiga, queremos saber datos de tal inversión. Ah, no, pues seguridad nacional, y no te dice nada. En fin, entonces Correcto. es un término muy pues que se presta, digamos, a sobrepasar, digamos, el ámbito específico de lo que se refiere. No, por supuesto, y mira, no hay que ir muy lejos, Rodrigo. Hace no mucho tiempo, un par de años, hace algunos años ya, Donald Trump recuerda que quería prohibir la importación de coches hacia Estados Unidos porque decía que era un tema de seguridad nacional. O sea, Sí. hacía ese nivel de amplio o de absurdo. El concepto te puede llevar a esa discusión y eso siento que de alguna manera refuerza más la idea que yo te comentaba hace un instante. No hay que cerrar los ojos, es cierto, y desde luego existe riesgos que tenemos que cubrir y tenemos que ser conscientes de ellos, pero que en todo caso eso salga de una definición de Propio. México, no necesariamente importando elementos que a lo mejor no son ajenos o no nos aplican, ¿no? Claro. Oye, y desde un punto de vista legal, por ejemplo, ahora estamos viendo, ayer justo antier, el presidente internacional de BYD decía, pues estamos considerando poner una planta en algún estado en México, etcétera. Y obviamente en Estados Unidos, ya lo vimos en Europa, hay pues mucho recelo, digamos. Ahí pensaría que además de los temas de seguridad nacional, pues un recelo en términos de los campeones nacionales que tienen el sector automotriz, pues que puedan ser afectados por esta enorme capacidad que tiene China de producir coches muy competitivos a buen precio, etcétera. Ahí vimos expresiones del UAW que además dicen, no, pues es que eso está subsidiado por el gobierno, etcétera. Pero legalmente, si ellos cumplen las reglas de origen y ponen una planta en México, ¿qué tanto legalmente pues pueden ser bloqueados o cuál es el margen discrecional para que pues les puedan poner barreras, digamos? ¿Qué tan discrecional es? Pues mira, siempre y cuando cumplan con toda la normativa legal, fiscal, por supuesto, laboral, de seguridad social para sus trabajadores, etcétera, la verdad es que el margen es bastante poco, Rodrigo. O sea, aquí toda esta discusión y mucho de lo que, por ejemplo, el sindicato de trabajadores automotrices de Estados Unidos ponía en esa carta, pues mucho se desprende de esta suposición de que el gobierno chino está detrás de los subsidios y del éxito de todas sus empresas, desde automotrices, telecomunicaciones, retail, etcétera, ¿no? Yo no estoy diciendo que no suceda, no tengo información en ese sentido, pero lo que sí te digo es que pues en la Organización Mundial de Comercio no han prosperado los casos que se han iniciado contra China por materia de subsidios ilegales o de competencia desleal. Una cosa diferente es que pues exista a lo mejor una política industrial pues más estructurada, mejor ejecutada, no lo sé, pero si lo que se tiene para tratar de bloquear estas inversiones o de minimizar la participación de las empresas chinas en México solamente es la presunción de que están haciendo algo equivocado, pues francamente ahí el espacio legal es bastante limitado. Ahora, lo que sí ha hecho México, y no tiene que ver necesariamente con estas restricciones, pues es aumentar los aranceles a los terceros países, los que se llaman aranceles de nación más favorecida, que pues los productos chinos son los que pagan porque no tenemos tratado de libre comercio con ellos. Pero después de eso, poco más, ¿eh? Sin duda. Juan Carlos, ya por último, mencionabas hace un rato el reporte de ayer de la Secretaría de Economía en términos de una inversión extranjera directa récord. ¿Qué nos dice el que el 74% sea reinversión de utilidades?
13% cuentas entre compañías y nuevas inversiones 13%. Obviamente, supongo algo tendrá que ver el tipo de cambio, pero me interesa saber tu visión. Sí, mira, fíjate que este es un dato que siempre se presta al debate o a la polémica, pues porque cuando decimos inversión extranjera nos imaginamos lo que en el argot se llama un greenfield, es decir, Uh-huh. cuando no hubo nada, llegó alguien, compró un terreno, lo limpió y luego ahora ya hay una fábrica. Y pues estas inversiones son las que toman más tiempo y las que son más complejas. Para mí, el hecho de que un porcentaje muy importante sean reinversiones de utilidades me habla de que, al margen de lo del tipo de cambio que comentabas tú, pues me habla de que las empresas que ganaron esas cantidades de dinero tienen confianza en el país, de Claro. que creen que las expectativas en el mediano plazo van a ser positivas, tanto así que pues están dejando el dinero que ganaron o están reinvirtiendo el dinero que ganaron en México en sus actividades, ¿no? Una parte de eso, desde luego, tiene que ir con cuestiones de mantenimiento. Si tú ya tienes una planta, pues tienes que meterle dinero a los fierros, pues, para que siga funcionando. Pero a mí me parece un gran dato, sin duda. Lo ideal es que las inversiones estuvieran repartidas pues más o menos en tercios, ¿no? Entre reinversiones, entre inversiones nuevas y entre transferencias de compañías, que son las tres categorías. Para mí me parece un buen dato y sin duda, pues bueno, con todos los anuncios que se han hecho, yo esperaría que el primer trimestre de este 2024 se mantenga la tendencia ascendente de inversiones. Ojalá así sea y pues si esto lo confirman los números, entonces también estaremos hablando de que pues el nearshoring continúa dándonos gasolina para avanzar, ¿no? Sin duda, clave. Pues Juan Carlos, te agradezco como siempre mucho la entrevista. Seguramente te estaré buscando más porque viene la elección de Estados Unidos. Hay muchos temas, paneles, el del decreto del transgénico, etcétera, que también pues tendría que ocurrir al final de este primer trimestre, o si no en el segundo. Pero bueno, varios temas que habrá que conversar. Muchas gracias. El agradecido soy yo, Rodrigo. Buen día. Ahí escuchamos a Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior y académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la UP.